Muy buenos días, hermanas. Otra vez nos encontramos a través de este medio. Sí que al principio era algo inusual y ahora es algo cotidiano, ¿sí? Este medio a través de las redes sociales que nos ayudan a estar un poquito más cerca. Y cuando pensaba en qué compartir, primero había venido a mi mente textos que fuesen de aliento, ¿no? Sobre todo porque en este último tiempo la cuarentena se ha hecho larga, ¿sí? Hay días que uno está más animado, otros días más desanimados. Y buscando textos vino a mi mente en particular un texto de Filipenses 4, versículo 13. Es un texto muy conocido y estoy segura que todos lo sabemos de memoria. Que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros sabemos que esta carta está escrita por Pablo y particularmente cuando escribió este capítulo Pablo estaba preso y sin embargo, a pesar de que estaba preso y estaba viviendo una situación difícil, los animaba a los de la iglesia de Filipos que pudieran estar gozosos, ¿sí? Si ustedes pueden, lean todo el capítulo porque es un capítulo muy lindo, pero nosotros vamos a leer el versículo 13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si nosotros nos quedáramos solamente con la primera parte que dice, todo lo puedo, uno podría decir que es un texto de autoayuda, que todo lo podemos hacer nosotros solos, que no necesitamos de nadie, sin embargo, está muy lejos de eso. ¿Sí? Nosotros sabemos que nada podemos hacer sin Dios. Y hay otra versión que dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da la fuerza, ¿sí? Todas las cosas que nosotros podemos hacer es solamente por medio de Cristo, quien es Él el que nos fortalece. Y acá Pablo en el todo lo puedo utiliza un verbo griego que significa ser fuerte o tener fortaleza. ¿Sí? Y Pablo tenía fortaleza en todo, tenía fortaleza en los momentos de prosperidad y en los momentos difíciles como los que estaba viviendo. Yo pensaba en las situaciones difíciles que estamos viviendo nosotros hoy en día, ¿no? No solamente el hecho de que la cuarentena se ha extendido y se ha hecho demasiado larga, sino los problemas económicos que eso atrae, ¿sí? Y los problemas de salud, porque hoy en día creo que la salud es por lo que más pedimos, ¿no? Pero también pueden ser que un problema que nosotros estemos afrontando sea la pérdida de algún familiar, ¿sí? O la pérdida de empleo, o el buscar un empleo que nos llega. Y nosotros también debemos, como Pablo, ¿sí? Seguir su ejemplo y buscar nuestra fortaleza en Cristo, ¿sí? La segunda parte de este texto dice, la primera dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la segunda parte. Y esta palabra fortalece viene de una palabra griega que cuando la traducimos significa poner poder adentro, ¿sí? Y Cristo es la fuente a la que nosotros debemos acudir para buscar esa fortaleza, ¿sí? Cristo es el que puede inundar en nosotros nuevas fuerzas, ¿sí? El que puede renovar las fuerzas cuando ya nos sentimos cansados, agotados, para poder de esa manera enfrentar las situaciones difíciles que estamos atravesando. Y un poquito más arriba del versículo 13, él también nos deja otra enseñanza. El versículo 11 dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Qué difícil, ¿no? Estar contentos cuando estamos atravesados por situaciones difíciles, pero acá está queriendo decir que podamos estar satisfechos, que estar contentos con lo que tenemos, ¿sí? Y que en este tiempo, hermanos, podamos volver a recordar que en Cristo podemos encontrar la fortaleza que necesitamos para atravesar todo como dice este versículo, todo lo que nos atraviesa, todo lo que estamos viviendo, que en Él
podemos encontrar nuestras fuerzas, Él es el que las renueva a diario, y que podamos estar gozosos, satisfechos a pesar de, ¿sí? Solamente era estos breves pensamientos que a mí en lo particular me fue de bien. Espero que estén muy bien, les mando un beso grande, los extrañamos muchísimo y esperamos verlos pronto. Un beso grande. Buenas tardes, queridos hermanos y queridos amigos. Nos vemos otra vez en esta tarde justamente para tener una reflexión, una corta reflexión sobre aquello que significa la libertad para cada uno de nosotros. Y quisiera que leamos, para esto voy a leer, mejor dicho yo, en este caso, Gálatas capítulo 5 y comenzando el versículo 1, dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y leemos, ya pasamos al versículo 16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y finalmente pasamos al versículo 22, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ninguna ley. Pablo está escribiendo a los Gálatas y no puede entender cómo es posible que cualquier persona, que cualquier ser humano pueda elegir, pueda escoger, arriesgar su salvación basándola en sus propias obras. No puede entender esto, que alguien pueda basar esa salvación en sus obras antes que en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, antes que en la misericordia y el amor de Cristo para con cada uno de nosotros. Y especifica, lo aclara muy bien, que esta libertad con que Cristo nos hizo libres no significa una licencia para seguir pecando. Pablo pone especial énfasis en decir que el que sigue los deseos de la carne no se podrán salvar. En Gálatas, en el mismo capítulo, el versículo 19, y agrega lo que hemos leído: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. De Cristo, o a Cristo lo pusiste a un lado y seguiste tu camino y te caíste, dejaste la gracia de lado. Y leíamos finalmente el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fe y templanza. Nos vamos a centrar en los minutos que nos quedan, en los pocos minutos, sobre esta palabra templanza, un poco solamente, y sobre este versículo 22 y 23. Dice, la traducción del lenguaje actual dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos.
el equivalente a templanza. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y otra traducción dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, equivalente también a templanza. No existen leyes contra estas cosas. Y el diccionario dice, en su definición, dice, la templanza es la virtud que recomienda moderación en la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. En un sentido más amplio, dice esta definición, los académicos la definen como sinónimo de moderación, sobriedad y continencia. Esta es la definición. Ahora, es evidente que, sobre todo pensando en la época que estamos viviendo, donde nos han restringido un poco la libertad, en algunos casos mucho, en otros casos medianamente, en otros casos poco, pero todos sentimos que nos falta libertad. Todos sentimos que hay algo que nos han restringido, que nos han quitado, que es nuestra libertad de salir cuando queremos e ir donde nosotros queremos. En este caso, la libertad, en esta libertad está la ironía de pensar que la verdadera libertad se encuentra no en la libre expresión, no en el hecho de que nosotros podamos decir y hacer lo que queremos, no en el hecho de tener o de hacer o consumir lo que queremos o cuando nosotros queremos hacerlo, sino que esa verdadera libertad se encuentra en el control que tenemos nosotros mismos, de nosotros mismos, en la templanza que tenemos cada uno de nosotros mismos. Decía un actor, escritor, decía, la filosofía cristiana es una filosofía de abnegación, de autocontrol y de dominio propio. En cambio, decía este hombre, la filosofía satánica es una filosofía que dice, vive como quieras, ten lo que quieras, no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Es tu vida, después de todo, así que tú tienes el derecho a vivirla como te dé la gana. Es tu vida después de todo, dice. Así que tienes derecho de vivirla como te dé la gana. Y esto es algo que creo que escuchamos bastante seguido. Programas de televisión, de radio, en multimedia, en diversos medios. Yo vivo como mejor me gusta vivir. No tengo fronteras ni limitaciones porque yo soy libre y puedo hacer lo que quiero con mi vida. Y así lo hago, y así lo hago. Ahora, mantener la templanza, mantener el dominio propio en estos tiempos donde todo nos acecha, donde el pecado, el sexo, las drogas, el alcohol, están a la vuelta de la esquina, están disponibles en cualquier lugar, en cualquier momento, mucho más hoy que el tiempo que hemos pasado, de lo cual tenemos memoria. Nunca como hoy ha sido tan fácil tener todas estas cosas que definen a la sociedad. La sociedad que quiere tener todo esto sin ninguna traba, sin ningún problema, obtener todo lo que quieren, porque sí lo quieren. Hoy en día todo esto está disponible para todos nosotros. Y mientras que estas tentaciones se han ido multiplicando a través de los años, cosas que hoy vemos y que decimos, esto está sucediendo hoy, cosas que no hemos visto en otros tiempos. Decimos los otros tiempos o nosotros los ya mayores, los abuelos, decimos, ¿te acordás de aquellos tiempos? Eran mucho mejores. Porque de chicos no teníamos la acechanza de aquel que estaba en la puerta tratando, o en la puerta o en la esquina, tratando de meternos en las drogas o cosas por el estilo.
Nosotros de chicos salíamos, jugábamos a la pelota, volvíamos a casa. Íbamos a la escuela, volvíamos a casa. Nadie nos acechaba. No teníamos problemas. Nuestras madres no tenían miedo de dónde estábamos nosotros. Pero así como las tentaciones se han multiplicado desde aquellas épocas, tanto, de tal manera, de la misma manera, se han erosionado de semejante manera también todo lo que fuera la tradición, la familia y aún hermanos, aún la iglesia, que ha perdido gran parte de su capacidad para circunscribir la conducta humana. Así como de cualquier manera se ha multiplicado la maldad, también se ha multiplicado la gracia de nuestro Dios. Pero se ha multiplicado para aquel que cree, que entiende, que comprende, que llega a decir que no podemos vivir como queremos, no podemos hacer lo que queremos, no tenemos el poder, no debemos tener o creer que tenemos el poder de hacer lo que nosotros queremos. Como dice nuestro derecho penal, hoy en día se han perdido casi completamente los frenos inhibitorios del ser humano y por ende de la sociedad. Pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué? Porque nosotros, como sociedad del siglo XXI, nos hemos convertido en personas demasiado autosuficientes, quizás muchos con muchas riquezas, dependientes de la tecnología y lo suficientemente inteligentes como para hacer lo que queremos hacer. Eso es lo que a veces decimos. Yo me considero muy inteligente y puedo hacer lo que yo quiero hacer, porque lo voy a hacer bien seguramente, o no voy a caer en cosas que no corresponden. La templanza o el dominio propio, según lo tomemos en cuenta, hablarán de nuestro futuro como libres o como esclavos. Pero esta templanza, de la cual las Escrituras nos hablan mucho, no es para negarnos la vida, no es para negarnos vivir, sino para que podamos tener una mejor vida. Es porque tenemos un gran respeto nosotros hacia nuestro futuro como creyentes, que debemos actuar con todo ese autocontrol, con toda esa templanza que hace que podamos caminar firmes sin caer en el pecado. Por eso vivimos de otra manera. Debemos vivir de otra manera. Ser personas o seres espirituales que tienen templanza, que es el fruto del Espíritu de Dios que actúa en aquellos que siguen o que seguimos a Jesús. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Finalmente, decimos que esta palabra, templanza, es la última de las que constituyen el fruto del Espíritu. Y podemos pensar que sin templanza, sin dominio propio, difícilmente podrían ser posibles las otras 8 que están antes de esta templanza que nos brinda, que nos muestra el fruto del Espíritu. Difícilmente las 8 anteriores se podrían poner en práctica si no tenemos dominio propio, templanza. Porque las Escrituras dicen que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, nos dice 2 Corintios capítulo 3. Y el fruto del Espíritu es el dominio propio, conocer y decidir qué es lo que hay que hacer, y ser capaz de hacerlo. Esa es la verdadera libertad. Finalmente, ya para terminar, dice Efesios capítulo 6, también versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos. Y dice Juan capítulo 8, 32 para terminar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, conocemos la verdad, y la verdad nos hará libres. Solo así podremos ser libres. Que el Señor nos bendiga. Nos veremos prontamente, seguramente. Muchas gracias. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe a todos.